Arratsaldeón, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva conferencia de este ciclo del Fórum Larramendi, Cambio de paradigma en el imaginario vasco. En esta formulación tiene bastante que ver el mismo Jorge Oteiza, alguna tesis doctoral que se ha hecho en la UPV y que lo leí, y el imaginario, realmente como una palabra fuerte, importante. Hemos tenido bajo este epígrafe 3 conferencias ya. Primero habló Pachi Juaristi sobre la identidades vascas, como el imaginario vasco hizo una historia preciosa. Después María Silvestre nos habló del imaginario sobre la mujer, los cambios que se han dado, una trayectoria histórica muy bonita. Después nos habló Estíbaliz Linares, tanto María Silvestre como Estíbaliz Linares son profesoras de la Universidad de Deusto. Estíbaliz Linares nos habló sobre los valores de la juventud en Euskadi, el cambio que en este momento se está notando en el imaginario por la intervención, por el impacto de las redes sociales, todo el mundo online. Y hoy tenemos la suerte de tener a Elena Martín, doctora, conservadora del Museo Jorge Oteiza, que nos va a hablar Jorge Oteiza, una escultura de contenido espiritual. 2 palabras nada más para presentar a Elena, doctora de Bellas Artes, premio extraordinario de doctorado, con la mención doctor europeo por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Oteiza y la estatuaria de Aránzazu, 1950-1969. Fundamentos técnicos y evolutivos entre la obra religiosa y la escultura moderna. Desde 2003, Elena es la responsable del Departamento de Conservación del Museo Oteiza de Alzuza, colaborando en la catalogación, producción de exposiciones, publicaciones, comisariado, proyectos de investigación. Ha publicado numerosos artículos sobre la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza, comisariado, exposiciones, entre las que cabe destacar entre sus publicaciones las realizadas en 2019 bajo el título Oteiza y la estatuaria de Aránzazu, 1950-1969, año fuerte que conmemoró el 50 aniversario de la instalación de la obra de Oteiza en la fachada de la Basílica de Aránzazu. En las sedes del Museo Oteiza hubo exposiciones, de todo ello fue responsable Elena Martín, en el Museo Oteiza y en Gandiaga Topagunea de Aránzazu. Pues muchas gracias por tu presencia entre nosotros, Elena, y bueno, te doy la palabra y tienes como entre 50 y 1 hora de esta exposición preciosa. Gracias por venir. Bueno, adelante. Gracias. Gracias. Bueno, pues sobre todo gracias a ti, José María, por invitarme a este ciclo y sobre todo a vosotros, que sí que está encendido, igual me lo acerco un poco más. Y sí, Vamos cerca. Igual por aquí. ¿Así? Bien. Y eso, sobre todo a vosotros que estáis aquí y que os agradezco muchísimo porque, bueno, pues cada vez más cuesta atraer, ¿no?, gente a una charla o a una conferencia. Entonces, pues muchísimas gracias por haberos interesado por este tema, de verdad. Bueno, pues bajo este título de una escultura de contenido espiritual, pues realmente quería un poco contaros pues la evolución de la obra de Oteiza, pero sobre todo a través un poco de sus intenciones, ¿no? Qué intención tenía el artista o qué valores o componentes creía él que debían tener las obras, las esculturas, pues para ser significativas, ¿no?, para él y especialmente para los demás, ¿no?, para
para nosotros que las vamos a contemplar hoy, ¿no? O los que posiblemente las contemplen en el futuro, ¿no? Bueno, a ver, aquí. Quería comenzar con esta imagen, que es una imagen de Jorge Oteiza contemplando los yacimientos de Sudamérica. Él viajó a Sudamérica en el año 35 y uno de sus objetivos de este viaje era precisamente pues, estudiar la estatuaria, ¿no? La estatuaria americana de los yacimientos de San Agustín y San Andrés, ¿no? en Colombia. Entonces, bueno, es una imagen para mí muy significativa de él observando estos yacimientos por varios motivos, ¿no? Por un lado, porque una de las cuestiones que él quiere estudiar en esta estatuaria megalítica americana es no solo estudiarla desde un punto de vista arqueológico, que era como habitualmente se estudiaba, ¿no? Simbólicamente esas obras desde un punto de vista arqueológico, sino que él quiere estudiarlas como un artista, es decir, entender realmente a los artistas, a los hombres que hicieron esas esculturas, ¿no? Y los quiere entender en el sentido, digamos, más profundo de esa simbología de esas esculturas. Es decir, por qué un hombre que se siente, digamos, lleno de miedos ante todo lo que le rodea, que en realidad era toda esa naturaleza que no era capaz de entender porque no tenía los medios, ni la ciencia, ni el conocimiento para lograr entenderlo, fue capaz de crear esas esculturas y pensar que a través de esas obras eran una herramienta espiritual, ¿no? Transformar esa piedra en una estatua significaba transformarla de alguna manera en una herramienta espiritual que le iba a servir para alcanzar pues, aquello que el ser humano no tenía, aquello que se encontraba en otro sitio y que de alguna manera él quería atrapar, pero no sabía cómo, ¿no? Esa simbología del arte primitivo es fundamental para entender a Oteiza y para entender toda su trayectoria, ¿no? Porque realmente sin ese contenido, ¿no? Sin ese contenido espiritual y simbólico que él quiere transmitir o que él ve que esas obras nos transmiten a todos nosotros también hoy en día, ¿no? Si entendemos todo lo que para nosotros significa el arte primitivo o todo el arte que hemos podido ir contemplando de generaciones anteriores, pues es realmente importante, ¿no? Como él lo traslada a sus obras, ¿no? Ese contenido espiritual de la obra de arte, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva es esta cueva primitiva, ¿no? La cueva del castillo, en la que están estas improntas, ¿no? de las manos. Como sabéis, Oteiza, uno de sus, bueno, digamos, de sus objetivos recurrentes también que tuvo a lo largo de su vida fue estudiar el arte prehistórico, ¿no? No solo esta escultura precolombina, sino pues, muchas de las cuevas, ¿no? De alguna manera él se interesó por este arte primitivo porque pensaba precisamente en como en lo más sustancial o esencial del arte, ¿no? En ese hombre que, como os digo, no tenía otro lugar, ¿no? Y fue capaz de poner la mano en el muro y sentir cómo ese muro se transformaba. Se transformaba no solamente para él, se transformaba para los demás, para la sociedad, para los que en realidad estaban a su alrededor. Ese otro concepto de que el arte no solo sirve no es una cuestión individual, es una cuestión colectiva, es fundamental también para Oteiza, ¿no? Y esta cuestión está ya muy presente en estas culturas primitivas, ¿no? Como esos hombres fueron capaces de transformar un muro de una cueva en algo que fuese verdaderamente simbólico para todos los demás, ¿no? Esa idea de hacer comunidad de alguna manera, ¿no? Bueno, voy a beber un poco de agua porque siempre me pasa que en cuanto empiezo a hablar Iñaki me quedo... Luego igual me tranquilizo, pero al inicio es horrible. No, pero... Lo siento, pero me pongo nerviosa. Bueno, esa escultura primitiva, ¿no? que como decíamos, pues va Oteiza a observar, ¿no? a Sudamérica, ¿no? Y que él denomina
bueno, el ser estético, ¿no? La obra de arte, que al final es simplemente, digamos, crear, ¿no? Una obra, ¿no? que pueda ser esa idea simbólica, ¿no? para el resto, ¿no? de las personas, ¿no? Bueno, estas esculturas, que también son del año 35, son muy iniciales dentro de la trayectoria de Jorge Oteiza, las he traído y las he puesto juntas porque es su primera maternidad y su primera piedad, ¿no? Realmente son muy interesantes porque luego veréis que estos temas religiosos de la maternidad y la piedad, no solo en Aránzazu, sino en otros muchos de sus trabajos, pues van a ser una permanente, ¿no? Entonces aquí sí que vemos su influencia del arte primitivo, otra, esa idea de hacer unas figuras pues muy expresivas, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con una representación naturalista, ¿no? Pues las manos son muy grandes, esas cabezas, esos ojos gigantes, y también esa idea de un plano frontal, ¿no? En el que no interesa tanto el espacio o la escultura, porque ni siquiera tienen el reverso trabajado, sino que lo que le interesa es ese carácter como, digamos, de bloque y de relieve que es realmente expresivo, ¿no? Pues cómo las ha conformado, ¿no? Bueno, esta imagen realmente la ponía un poco para recordar, ¿no? que Oteiza no solamente, de alguna manera, le interesa mucho ese arte del pasado, porque quiere mirar hacia atrás, pero avanzar hacia adelante. Lo que él quiere ser, al final, es un artista de su tiempo, ¿no? Y que esas obras que él hace se inserten y formen parte de la cultura de su tiempo, ¿no? Y es muy importante para él en este momento la idea de cómo entiende el espacio y esa transformación del propio espacio a través también de los descubrimientos científicos que se estaban haciendo a principios del siglo XX. No solo los cambios en cuanto a la representación, ¿no? Después de la aparición de la fotografía, que ya no había esa necesidad de representar, de que el pintor o el escultor representar algo naturalista, ¿no? sino que esa transformación de la visión del artista del siglo XX a partir de todos esos avances científicos, especialmente pues, los relacionados con la física, ¿no? Con Einstein o Planck, que le influyen muchísimo para intentar entender el comportamiento del espacio, ¿no? Un nuevo espacio que el artista quiere poner de manifiesto, ¿no? Bueno, hay dos esculturas que son fundamentales en la trayectoria de Oteiza, que son estas dos figuras del año 1950, en el que, bueno, por un lado, él, digamos que va a utilizar una serie de conceptos, ¿no? que va a aplicar a las esculturas y que va a ir depurando, digamos, hasta sus obras conclusivas, ¿no? De alguna manera, en estas dos figuras, la que está en blanco y negro y más alta se titula Figura para el regreso de la muerte. Como os digo, esta figura es anterior al encargo de Aránzazu, pero ya veis que ese concepto pues, de las figuras y el vaciamiento está muy presente en estas obras, ¿no? Esa idea de las concavidades y los huecos, de alguna manera ese espacio vacío, es por un lado una falta, ¿no? una idea de dar reflejo de lo que la escultura no tiene, de una ausencia o de un vacío realmente. Y por otro lado, ese vacío, digamos, se relaciona con el espacio que tiene alrededor, ¿no? Y lo que hace es, digamos, incluir de alguna manera o hacer que el espectador se sienta concitado ante esa obra, ¿no? Y la obra que está más a la izquierda es Unidad triple y liviana, ¿no? En realidad es una escultura que él intenta, la palabra liviano se refiere realmente a que tiene poca materia, ¿no? Pero no se refiere tanto a que el material sea liviano, sino a que le interesa que más el espacio, digamos, que la escultura es capaz de activar o generar que la propia materia, ¿no? Digamos que es la presencia, de alguna manera, de una ausencia. Pone de manifiesto la escultura un espacio que el escultor quiere hacernos ver, ¿no?
hay una frase que antes me he señalado porque es interesante en cuanto a cómo explica el espacio vacío, ¿no? Dice Oteiza, espacio es lugar, sitio, y este sitio en el que nos desenvolvemos y en el que tratamos de realizar nuestra escultura puede estar ocupado o sin ocupar, pero ese sitio sin ocupar no es el vacío. El vacío se obtiene, es el resultado de una desocupación espacial. Esta es su energía, la energía creada por el escultor, la presencia de una ausencia formal, es decir, ese vacío que él es capaz de poner de manifiesto a través de la escultura, ¿no? Y bueno, en esta se ve quizá pues, más claramente esa idea de cómo estas concavidades, digamos, activan el espacio en torno a la escultura. Que Oteiza lo hará a través de una figura geométrica, que es el hiperboloide, esa parte donde pone manzana y energía, ¿no? Pues esa es como un cilindro al que le hubiésemos comido las dos partes, ¿no? Le hemos hecho como dos mordiscos, ¿no? Dice Oteiza que es como si nos hubiéramos quedado con el corazón de una manzana, hemos ido mordiendo esa manzana y solo tenemos el corazón, pero de alguna manera late la presencia de eso que ya no está, ¿no? Ese espacio que el artista ha ido quitando a la propia escultura, ¿no? Y bueno, él lo hace a través de esta figura geométrica, que es como, ya os digo, como si a un cilindro le elimináramos esas dos partes cóncavas, y sobre todo a Oteiza le interesa más que esa idea del cilindro, que también, ¿no?, de activar esos espacios vacíos, que se ve muy bien en esta figura, que es como si es un dibujo que él hace en un libro. Es como si viésemos, imaginaros un apóstol de Aránzazu visto de perfil, ¿no? Y cómo esas concavidades activan todo ese espacio que está en torno a la figura, ¿no? Bueno, en estas otras esculturas, por un lado, estaría esa idea de los vaciamientos y el vacío, y por otro, la articulación de varios elementos. En este caso, aunque sea solo una escultura, hay una articulación de llenos y vacíos, ¿no? Vemos una sucesión de concavidades en horizontal y en vertical, y esa articulación en el espacio es lo que él hará que también defina su propia escultura, ¿no? Con esta articulación de diferentes elementos, que será un conjunto que posteriormente formará un todo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los apóstoles. Y cómo esta misma, digamos, concepción, ¿no?, él la aplica tanto a la figuración como a la abstracción. Oteiza trabajará, sobre todo a principios de los años 50, paralelamente la figuración y la abstracción, y todos esos conceptos que él tiene sobre su escultura los irá aplicando a su escultura abstracta, no solo a la figurativa, ¿no? Entonces, por un lado, otra cuestión importante en Oteiza será la luz, ¿no? Digamos que hay como tres componentes fundamentales en la obra de arte, ¿no? La materia, el espacio y el color luz, ¿no? La materia, el espacio y la luz. La luz que, digamos, define de alguna manera los objetos, ¿no? En este caso es una fotografía de la misma escultura, también una maternidad, que él fotografía con diferentes iluminaciones. De alguna manera nos pone de manifiesto que lo que cambia es nuestra mirada ante una iluminación distinta, ¿no? Cómo el comportamiento de la luz hace que lo veamos de manera diferente, ¿no? Y también, pues, esta escultura, en las que son, digamos, otro procedimiento que utiliza Oteiza en su escultura, que serían estas perforaciones o agujeros en las obras, o cortes, diferentes líneas que van formando como una red, ¿no?, una especie de trazo sobre la superficie de la obra, que hace que la escultura tenga un comportamiento vital, ¿no? Dice Oteiza que toda obra de arte tiene que tener tres componentes, ¿no? Por un lado, lo que se ve, lo que se piensa en el sentido geométrico o de abstracción, y lo que se siente, es decir, algo vital, ¿no? Y en esta escultura creo que se ve muy bien. O sea, es una cuestión de algo geométrico que vemos por las formas, pero a la vez hay un componente muy vital que se manifiesta sobre todo por la luz, esos módulos de luz, y por los trazos, ¿no? Y esa especie de red vital que está dentro de la propia escultura. Entonces, la cuestión del vaciamiento, ¿no?, vaciamiento de la masa a favor de una obra cada vez más liviana,
el silenciamiento de la expresión, cada vez unas obras menos expresivas, y el componente o lo fenomenológico de la luz para dar cuenta de esa cuestión vital que proporciona la luz, ¿no? Bueno, voy a utilizar el ejemplo de Aránzazu, ¿no? para contar un poco las componentes o cuestiones importantes en cuanto a la obra de arte, pero no podré contar a Aránzazu en detalle, ¿no? Lo que es todo el proceso de lo que significó para él Aránzazu y el relato de Aránzazu, pero sí me basaré en varias imágenes y en toda su evolución en Aránzazu para contar todos esos componentes, ¿no? Digamos, de la obra de arte, ¿no? Quiero mirar aquí esta parte para ver que no se me olvida nada de algunas cosas que tengo por aquí anotadas, ¿no? Bueno, en Aránzazu decir muy brevemente que en 1950 pues la anterior basílica, ¿no? Iglesia de Aránzazu se estaba quedando pequeña, ¿no? Para todo pues la gran cantidad de fieles, ¿no? Que acudían a Aránzazu y deciden hacer un concurso arquitectónico. Se presentan 14 proyectos, saliendo elegido el de Francisco Javier Sáez de Oiza y Luis Laorga. Realmente era el proyecto pues, más innovador de los que se presentan en ese momento, ¿no? Y la anterior iglesia, la nueva iglesia de Aránzazu, se construye sobre los cimientos de la anterior iglesia de Aránzazu. Eso realmente creo que es muy bonito, porque de alguna manera es como que esa historia de una y otra iglesia se van superponiendo. También es muy bonito y simbólico que realmente todas las iglesias que se han ido construyendo en Aránzazu se han construido sobre el mismo lugar, es decir, el lugar donde aparece esa Virgen, y eso se ha ido manteniendo durante todo este tiempo, que llevan asentados pues, más de 500 años, ¿no? En ese sitio, ¿no? Que es un lugar pues, de gran significación, ¿no? Religiosa para el País Vasco y por todo lo que Aránzazu ha significado, ¿no? Entonces, perdonad, pero le doy todo el rato al revés. Bueno, este es un plano de la anterior iglesia de Aránzazu. Y bueno, pues como veis era muy compleja, ¿no? Pues con todos esos arquerías, cruces, esa Virgen de Aránzazu que se repetía, digamos, la propia Virgen de Aránzazu en la fachada, esos ángeles rodeando la imagen, arcos, en fin, era una arquitectura muy compleja. Y luego simbólicamente pues tenía muchas campanas y toda la idea de las puntas de diamante, que es un contenido simbólico porque, como sabéis, el pastor que se encuentra la imagen, la pequeña imagen de piedra de la Virgen de Aránzazu, la encuentra porque oye el sonido de una campana y ve entre unos espinos, tirada en el monte, entre unos espinos la imagen de la Virgen, ¿no? Entonces, ambas cuestiones, las puntas de diamante aludiendo al espino y las campanas por cómo apareció la Virgen, son dos componentes esenciales en ese simbolismo de la fachada que eligieron los arquitectos. Después las campanas también irán desapareciendo. Veis que antes en las torres había esas campanas, pero luego son elementos que desaparecen de la fachada. Y este es un dibujo, el primer dibujo que hace Oteiza sobre, o que yo conozco, sobre Aránzazu cuando le adjudican la basílica, y ya veis que la estatuaria para la fachada, que esa imagen que hace abajo, en la parte de abajo, él aunque es un dibujo pues muy esquemático, pues él ya la fachada y digamos, la composición de esa fachada es muy similar a lo que es hoy. Es decir, que él ya reduce todos esos elementos arquitectónicos que le parecen secundarios y la relaciona con esas flechas, como veis, pues con el paisaje. De alguna manera, él quiere que su estatuaria se relacione con la arquitectura en la que se ha de insertar, que es, como hemos visto, es una arquitectura muy fuerte, con esas puntas de diamante y esa dureza en cuanto a la talla que tienen esas piedras, esa mole toda pétrea, ¿no? Que eligen la piedra del Astur para la arquitectura y la de Marquina para la de la fachada, que de alguna manera también lo vincula al lugar, ¿no? Son dos piedras que están muy cercanas al lugar donde está la basílica, y cómo a él le interesa relacionarlo con el paisaje, y esa escultura que él hace tiene que mediar entre esa arquitectura y ese paisaje, y además va a estar en un lugar en el que va a haber una luz cambiante.
si hay algo sorprendente de ese friso y esa estatuaria de Aránzazu, es precisamente ese fenomenológico de la luz. Tú ves que esas figuras se llenan y se vacían ante los cambios lumínicos, ¿no? Cómo se llenan de sombras o de luz, ¿no? Cuando estás visitando las obras, ¿no? Bueno, estos son 3 momentos de la fachada que no me puedo entretener mucho, pero ya veis, el primero es el anteproyecto, en el que no interviene Oteiza. El del centro es con la intervención de Oteiza, se ve muy claramente en cómo son esas figuras, que si os fijáis se definen por la luz y la sombra, son unas figuras que se definen en claro-oscuro, y luego también por un poco ya la disposición de esas figuras que quedan como un poco en suspensión o flotación, esa idea como un poco espacial de la figura, ¿no? Y luego la tercera imagen en la que ya sí que hay un cambio en cuanto a la situación, por ejemplo, de la Virgen, que ya no está en el centro del muro, sino en lo alto del muro, esa disposición piramidal, ¿no? En el que la imagen de la piedad sería el vértice de esa pirámide y el friso de los apóstoles, esa línea horizontal, ¿no? Que une las dos torres, ¿no? Con una articulación de figuras de llenos y vacíos, ¿no? Y bueno, esa, muy brevemente esta imagen. Y sobre todo también esa disposición de la Virgen en lo alto del muro y el friso en la parte inferior, sí que hace una división muy clara entre cielo y tierra, ¿no? Entre lo espiritual, ¿no? Y lo, digamos, lo relacionado con lo mortal y el ser humano, que también nos lleva mucho a las portadas, ¿no? Del gótico y románico, ¿no? Que tienen también esa misma disposición, ¿no? Entre lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Bueno, estos son pues los miles de bocetos que Oteiza hace para este proyecto, esta es una imagen en el taller de Aránzazu, o en este caso, bueno, pues en qué consistió su encargo, ¿no? En este planteamiento de relieve mural, el friso y la imagen de la Virgen, ¿no? En esta imagen está Oteiza tallando este friso en barro, ¿no? De los apóstoles, pero fundamentalmente la he puesto para acordarme de una cuestión que me parece interesante, que es la idea del artista, ¿no? Por un lado, en este caso, que es un encargo, está el propio, digamos, la propiedad, ¿no? Quien le encarga la obra, que son los franciscanos de Aránzazu en este caso, pero es importante resaltar su apertura, ¿no? En cuanto a la petición que a él le hacen y a la libertad que yo creo dejan a los artistas para lo que tienen que hacer, ¿no? Y también lo contemporáneos que es su visión, ¿no? de lo que tiene que ser esa nueva basílica de Aránzazu, ¿no? Realmente, de alguna manera, el artista, que es una cuestión que Oteiza resalta mucho, digamos, nos despierta una sensibilidad, nos hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Creo que todos pues, hemos sentido, ¿no? Que hemos visto una película o hemos, no sé, descubierto algo a través de una obra de arte o que no nos ha impactado y nos ha cambiado de alguna manera, ¿no? Esa sensación, ¿no? De que el artista puede hacernos cambiar esa sensibilidad o esa visión ante las cosas, pues creo que es importante. Y quería leeros una frase que es para mí muy importante en relación a Aránzazu, ¿no? Por un lado, cómo se toma él este trabajo, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a lo que significa, ¿no? Es esta idea de la sensibilidad, ¿no? Artística, ¿no? Dice Oteiza, la sensibilidad artística transforma religiosamente al hombre con su mundo y con su vida. El amor que se pone para la estatua es un amor sin horario ni condiciones. Es el mismo amor el que convierte a un hombre en un apóstol que el que convierte a una piedra en estatua. Y así todas las cosas pesan hacia arriba. La fe religiosa es creer lo que no vemos, pero la fe estética nos enseña a creer en todo lo que estamos viendo. Realmente hay una cuestión importante que no he dicho y que quizá estaría bien como contexto, y es que, bueno, pues Oteiza tiene una formación religiosa pues muy férrea, ¿no? Él nace en Orio, como sabéis, en la costa guipuzcoana, y bueno, esa religiosidad pues la vive de una manera, pues como os digo, pues muy férrea esos primeros años, ¿no? Cuando cumple 21 años dice
tener una fuerte crisis religiosa, y esa fuerte crisis religiosa está unida a su decisión de dejar la carrera de medicina, que era lo que estaba estudiando en ese momento, y dedicarse a la escultura. De alguna manera, Oteiza dice que le pide al arte todo lo que la religión le había dado antes. Y de alguna manera también esa sensación o esa idea de la curación para él, de, digamos, el sentimiento trágico de la muerte a través del arte, será también otra constante en su trayectoria. Es decir, él necesita ese objeto artístico, ese hacer en el arte, ¿no?, de alguna manera como un medio de salvación, ¿no?, de sentirse reconfortado, ¿no? Y tenía una frase que había seleccionado también en este sentido, que es esta, ¿no? Dice Oteiza: religión, metafísica y estética son técnicamente tres ciencias distintas, pero constituyen una sola disciplina, la de las relaciones del hombre con Dios. Un anhelo de salvación las conjuga en el corazón del hombre. De alguna manera, claro, reconoce al arte esa condición como de salvación, ¿no?, de ser una herramienta espiritual que le sirve como una respuesta a una necesidad existencial, ¿no? Necesita hacer esas obras de arte para sobrevivir, es su forma de vida, ¿no? Y le pide al arte pues todo eso que, digamos, de alguna manera le había dado anteriormente la religión, ¿no? Entonces, bueno, pues esa constante también estará siempre en sus obras, ¿no? Bueno, esto, pues muy brevemente, digamos que en el caso de, por ejemplo, Aránzazu, ¿no?, él se centrará sobre todo en tres componentes. Por un lado, el estético, por otro lado, el religioso y por otro lado, el simbólico. Como sabéis, la obra de arte, bueno, pues tiene una conjunción de muchos elementos que a veces son difíciles de conformar y sobre todo no se pueden normativizar. O sea, en el arte no puedes poner unas normas y decir tú mezclas estos ingredientes y vas a obtener esto. Eso el artista no lo sabe, no lo puede saber nunca. El arte es lanzarte a intentar buscar algo que realmente el artista no sabe exactamente dónde está. Y muchas veces se genera en el propio hacer, ¿no?, en el propio construir. Él va encontrando aquello que está buscando, pero que quiere apresar, quiere atrapar, pero de alguna manera no sabe cómo atraparlo, ¿no? Hay una frase que escribí para un artículo: el artista quiere atrapar una verdad, un deseo, recorrer ese camino que sustenta el misterio del arte y entender que aquello que anhela y que está más allá de su límite y su conocimiento puede o no alcanzarse, y trata de poner solución existencial a lo inexplicable, lo que ha quedado para él sin averiguación. Hace ya un tiempo fui a una conferencia de una pintora que se llama Damaris Pan, y dijo una frase que para mí me la he apuntado en todos los sitios, porque decía: pinto por estar en duda, y es la duda de la pintura la que me hace pintar. Me pareció bestial, porque realmente creo que eso es el movimiento de un artista. Pinto porque estoy en duda y es la duda de la pintura la que me hace pintar. Dije, eso es una definición increíble de lo que significa enfrentarse a una obra de arte. Imaginaros en el caso de Oteiza lo que pudo significar para él este encargo. O sea, él es guipuzcoano y le encargan la estatuaria de la Basílica de Aránzazu, con toda la simbología y la carga que eso tenía, pero no solo como encargo, sino por lo que significaba a nivel social, político y sobre todo porque una de las otras cuestiones importantes para Oteiza es el sentido, como os he dicho antes con el arte primitivo, es el sentido social del arte, de la obra. Entonces, no había un lugar en el que poder certificar mejor eso que él quería, que es que el pueblo pudiese sentirse identificado con eso que estaba en esa basílica, que intervenir en esa estatuaria, ¿no?, en esa fachada, porque era la forma de conectar de alguna manera con la sociedad, que la gente se sintiera identificada con eso que estaba ahí, conseguir ese vínculo que decíamos del arte primitivo con la sociedad, del artista con su comunidad, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Bueno, esta sería de alguna manera las iconografías que él barajó para
Para Aránzazu tengo que ir muy deprisa porque si no, no me va a dar tiempo a contar nada de lo que quiero contar después. Entonces, bueno, pues estas serían diferentes iconografías, ¿no? De la, aquí de la Asunción, de la Andramari o Virgen con Niño y de la Piedad, ¿no? Aquí es una imagen de la Andramari, que ya veis que ese concepto de la luz, la flotación, está muy presente. Y estas son 3 imágenes de la Asunción, que las he puesto porque, por un lado, aunque, por ejemplo, en Aránzazu él hace un relieve, esas esculturas no las vemos como un relieve, realmente las vemos como unas esculturas de bulto redondo que salen de esa pared, porque su intención inicial ya era esa, que las esculturas sobresalieran de la pared, ¿no? Estos son 3 estudios de una Asunción y se ve también muy bien la idea fundamental de cómo evoluciona su escultura, de silenciamiento de la masa y silenciamiento de la expresión. De la primera a la tercera vemos cómo se ha hecho esa transformación, ¿no? Entre pues, ese silenciamiento en búsqueda de ese espacio vacío, ¿no? de hacer esa concurrencia entre 2 elementos, que es la última escultura, entre los que no hay nada. Y lo mismo que los une es lo mismo que los separa, ¿no? Es ese espacio vacío en el que se produce una conjunción de 2 elementos, ¿no? Que configuran esa asunción, ¿no? Esa virgen o esa bueno, pues madre que estáis flotando, ¿no? Esa idea de flotación. Esta es esa sucesión también de estas mismas piezas, ¿no? Y luego estos son ya, dejando a un lado la imagen de la Virgen, pues el friso de los apóstoles y cómo él concibe también, claro, a nivel él es un escultor, ¿no? Contemporáneo, cómo basa su escultura en una estructura, ¿no? Primero tiene que estar esa forma o esa estructura y luego irá añadiendo a esa forma y esa estructura todos esos componentes, ¿no? Estéticos, simbólicos, religiosos, para conformar finalmente esa obra, ¿no? Cómo las figuras pues, se superponen, digamos, con esa especie de haches, ¿no? Si os fijáis, son como si fueran 2 haches superpuestas, ¿no? Que es lo que estructura el friso de forma horizontal, o sea, vertical, con las 2 haches, y de forma horizontal, porque se van sucediendo unas a otras, ¿no? Oteiza lo define el friso como unas fichas de dominó, ¿no? En las que si una cayera, caerían todas las demás, ¿no? Porque es como si uno y otro se necesitaran, ¿no? Esa sucesión y alternancia de llenos y vacíos, ¿no? Estas las voy a pasar muy deprisa y estas también son todas imágenes del friso y cómo también a nivel religioso, que es esta imagen, pero no me puedo detener mucho, él identifica a cada uno de estos apóstoles con una imagen en concreto, ¿no? O sea, con un apóstol en concreto, ¿no? Ninguno tendrán los atributos, no les vamos a reconocer porque San Pedro lleve las llaves o atributos iconográficos, pero sí que Oteiza, digamos que representa a una figura en concreto y de hecho algunas de ellas pues se puede llegar, digamos, a establecer relaciones entre ellas, ¿no? Por ejemplo, este es Santo Tomás, que veis que la figura se tapa los ojos con las manos, pues seguramente en alusión a la frase de porque viste, creíste, pues bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? Bueno, pues es un poco en este caso también, este representa a Judas Iscariote, es el único de la fachada que no está de frente, sino que está de espaldas, porque ha dado la espalda a Jesús, las manos se las lleva a la cabeza porque murió, digamos, se suicidó, se ahorcó, ¿no? Y ese rostro con ese que esta mañana he estado viendo también con una persona que está aquí en la sala, pues unas fotografías de Antonelli Izegui que fotografió este friso y esa cara, ¿no? Con bueno, ese rostro tan dramático, ¿no? Bueno, está un poco en cuanto al contenido religioso por el que paso muy rápidamente y también estas esculturas, ¿no? Con bueno, es un modelado increíble el de las figuras de los apóstoles y cómo también, digamos que de alguna manera es curioso que les elimina todos los órganos sensibles, ¿no? No tienen boca, no tienen oídos y tampoco tienen ojos. De alguna manera es como si esa idea de introspección, ¿no? De que, dice Oteiza también, ¿no? Para cuando rezamos cerramos los ojos de alguna manera como esa mirada interior, ¿no? Un poco que él tiene como muy clara, ¿no? Esta idea también de estas cabezas más abstractas, ¿no?
Y luego también pues la cuestión simbólica, ¿no? Por un lado, el propio paisaje de Aránzazu, esto es el Valle de Olsa, ¿no? Que son unas imágenes que tenía Oteiza en su archivo y que se ven pues esas mismas concavidades, ¿no? Esa relación entre la arquitectura, el paisaje y cómo la escultura, ¿no? La obra que él hace, tiene que mediar entre esas cosas. Y además él hace este dibujo que es fantástico, que pone al hombre, ¿no? A un visitante, a cualquiera de nosotros, que nos vamos a encontrar ante el friso y la naturaleza, ¿no? Y cómo ambas cuestiones se relacionan, ¿no? Cómo se vinculan, ¿no? Aquí era en relación a la piedra, ¿no? De esa abstracción del lugar, ¿no? Esa importancia de, por un lado, la Basílica de Aránzazu es esa, como os decía antes, esa mole pétrea que de alguna manera tiene esa austeridad franciscana, que también tiene que ver con esa austeridad y a la vez esa inserción en un paisaje tan poderoso, ¿no? Y cómo casi es imposible imaginarse la Basílica de Aránzazu en un lugar que no sea ese, ¿no? No se podría trasladar casi a ningún sitio probablemente, ¿no? Porque es una obra hecha muy para ese lugar, ¿no? Bueno, esto no me puedo detener mucho porque sí que a nivel simbólico Oteiza, tanto en el planteamiento de relieve mural que al inicio iba a haber en la fachada de Aránzazu, entre el friso y la imagen de la Virgen, pues iba a haber este friso en el que él alude a diferentes, sobre todo, digamos, cuestiones referentes al País Vasco, como los versolaris o las danzas vascas, ¿no? La maquil danza, espata danza, chonchonguillo danza, también imágenes de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, o el rezo del Ángelus, que ahora luego os contaré un poco por qué lo quiero mencionar, ¿no? Pues aquí veis un poco esta extracción de estas danzas que él representa, ¿no? De manera simbólica, porque le parecían importantes que estuvieran en esa fachada, ¿no? O la idea también de esas 14 figuras que están en el friso de Aránzazu y que él mismo dijo, bueno, que aludían a esos remeros, ¿no? De Orio, que como sabéis él era de Orio, y ese retrato que le hace a Ignacio Sarasúa, el patrón de la trainera de Orio de los años 50, ¿no? Y cómo, bueno, pues él quería insertar de alguna manera también esos rasgos, ¿no? que son propios, ¿no? de un carácter de lo vasco, ¿no? Nariz aguileña, barbilla pronunciada, y quería insertarlos, ¿no? Un poco de alguna manera en bueno, pues en el pueblo vasco, ¿no? Esta imagen que es de, bueno, pues los remeros de Orio en los años 50, después de ganar varios trofeos alineados, ¿no? Que, claro, evidentemente recuerdan a esa idea del friso, ¿no? De los apóstoles. Y bueno, aquí esta imagen también me gusta mucho porque son bueno, pues los tres artistas, Pascual de Lara, que era quien se le había adjudicado el ábside originariamente en los años 50, Jorge Oteiza y Néstor Basterrechea, pues viendo unos bocetos, ¿no? Esa idea también de, bueno, la importancia que tiene la Basílica de Aránzazu en cuanto a esa conjunción de muchos artistas remando por un fin común, ¿no? Como sabéis, que no solo estos tres artistas, sino las puertas de Eduardo Chillida, las vidrieras de Xavier Álvarez de Ulate, el camarín de la Virgen que pintó Xavier Egaña, y me dejo a alguien que ahora no me acuerdo quién es, ¿no? Lucia Muñoz, que efectivamente del ábside, que no es Pascual de Lara, ¿no? Y los arquitectos, por supuesto, Oiza y La Orga, ¿no? Bueno, esto es, digamos, es el momento en el que la obra queda paralizada, ¿no? Y sus apóstoles quedan abandonados al borde de la carretera. No me puedo parar mucho, pero sí que este es un momento pues muy dramático, evidentemente, para Oteiza, ¿no? Que su obra se quedase abandonada, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues para algunos seguramente fue una victoria, ¿no? Que esto se quedase ahí tirado y no se pudiese colocar en la fachada, pero para otros esto fue durante 14 años el recuerdo de un, digamos, de algo no resuelto, ¿no?
Entonces, esa visión, ¿no?, de los apóstoles ahí abandonados durante 14 años, pues hacían que eso de alguna manera tampoco se olvidara, ¿no? Y bueno, también cómo los apóstoles se fueron convirtiendo, bueno, pues casi en un símbolo, ¿no?, del imaginario vasco, ¿no?, sobre todo ¿no?, esta cabeza de apóstol, ¿no?, que Pablo, con esa mirada, ¿no?, que llegó a ser, bueno, pues el cartel, por ejemplo, de la película Amalur, ¿no?, en 1967, ¿no? Sí que cuando se produce la paralización de Aránzazu, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, tienes un corte. Madre mía. Bueno, bueno, entonces, cuando se produce la paralización de Aránzazu, pues Oteiza, claro, se centra en su trabajo, ¿no? Digamos, recibe ese golpe tan duro, pero decide seguir avanzando en su escultura porque él quiere alcanzar sus conclusiones, ¿no? Todo lo que él está pensando en su escultura. Aquí le vemos trabajando en el laboratorio experimental, ¿no?, con esas pequeñas maquetas en materiales muy fáciles de trabajar que le permiten, bueno, pues alcanzar todos esos objetivos de una forma muy rápida, ¿no? Esta es una foto impresionante, pues, de su laboratorio, más de 2.400 piezas en las que él, bueno, estudia, pues, muchos caminos, ¿no?, y diferentes bueno, proyectos en cuanto a la escultura. Y en este también se ve como muy claramente esa evolución entre la primera maternidad que vimos, está de carácter muy de relieve, una segunda maternidad también con esos módulos de luz o agujeros, ¿no?, que tiene bastante que ver con la escultura, por ejemplo, pues de los ingleses Henry Moore o Barbara Hepworth, en las que fundamentalmente se centraban la perforación de la masa, ¿no? Cómo Teiza sustituye esa perforación de la masa por estas concavidades, por la idea del hiperboloide y la activación del espacio, y la última, que es una maternidad pues ya pues muy abstracta, ¿no? Casi son dos lingotes de hierro en el que él produce ciertos cortes, ¿no? Cómo ha ido de alguna manera también en este tema, ¿no?, de la maternidad, pues silenciando esa expresión. Aquí muy brevemente, pues cómo esa figuración del friso, ¿no?, esa simultaneidad de huecos, de llenos y vacíos, le llevan a desarrollar posteriormente, que hace otros muchos trabajos, también esta articulación de estos módulos en piedra que él denomina maclas, que son, bueno, pues no es otra cuestión que articular en el espacio una serie de elementos, en este caso una combinación de elementos que además se repiten, ¿no? Es una forma como de estructurar, igual que en el friso, son todos bloques de piedra, son rectángulos de piedra en las que en ningún momento se pierde esa sensación del bloque, es decir, él no talla las figuras en que se ve la cabeza, sino que eso sigue siendo un bloque de piedra, ¿no?, que se va repitiendo en el espacio y que trasladará a su escultura. O en este caso, como ese relieve de Aránzazu que le estudia tanto, ¿no?, en ese relieve en negativo que casi parecen esas manos, ¿no?, que veíamos al inicio de la Cueva del Castillo, ¿no? Ha puesto la mano en el muro y se definen con esa idea del claro-oscuro, pues llevado a ese otro mural que veis a la derecha, que es homenaje a Bach, que es una maravilla, ¿no? Con simplemente esa sutileza en esas pequeñas incisiones en la pared en la que él está ahí marcando una serie de secuencias casi, pues eso, musicales, ¿no? Vemos tiempos de silencio, tiempos de determinados ritmos, y cómo muy sutilmente estudia toda la cuestión del muro a través de la luz, ¿no? O en esta, que este es el que veis a la izquierda, es un ángel que él hace para Aránzazu, ya veis que lo llama ángel espino, en realidad, y yo siempre digo que no tiene nada ni de ángel ni de espino, pero sí que nos da esa sensación de algo que está ahí flotando, que no se sabe muy bien. Uy, este es mi móvil. Un segundo, perdone. Es que me pongo esta alarma cuando me tengo que ir del museo y ya hoy no estoy en el museo. Pero bueno, y bueno, y cómo traslada esta idea de la articulación de dos o tres planos en el espacio, ¿no? Cómo va haciendo esa... Uy, aquí he hecho algo raro. Un momento. Bueno. No sé qué pasa, que ahora esto no va. Ah, sí, ya.
Vale. Bueno, aquí son imágenes de la Bienal de Sao Paulo, que sí que supuso para él un punto de inflexión, ¿no? Tanto a la hora de utilizar materiales, ya no solamente utilizaría tanto material pétreo, sino que se centraría fundamentalmente en en construcciones, ¿no? Construcción con chapa metálica, y lo que supuso para él como, digamos, un momento de lanzarse a generar todas estas obras para poderse presentar a esta Bienal y alzarse finalmente con el premio al mejor escultor, ¿no? Porque, bueno, como no tenemos mucho tiempo, sí que no puedo tampoco contar muy detalladamente la evolución de su escultura, ¿no? Pero sí que me gustaría centrarnos un momento en esta caja, ¿no? Caja vacía, ¿no? Una obra en la que Oteiza está ya llegando a sus conclusiones, ¿no? A lo que él quiere alcanzar en la obra de arte, ¿no? Digamos, alcanzar ese espacio vacío, pero que ha conformado el escultor con estas chapas, pero para él no es un vacío cualquiera, ¿no? Es un vacío, dice Oteiza, espiritual, ¿no? En el que nos tenemos que sentir reconfortados ante ese espacio que ha sido capaz de generar, ¿no? Hay una frase de Oteiza que creo que resume muy bien esta idea, ¿no? De cómo entender esta idea del espacio, que es, os la voy a leer, ¿no? Dice, tengo en casa, a ver, aquí, tengo 2 televisores en casa, en la misma mesa, es la mesa de los televisores. Uno de ellos es el corriente. El mundo se expresa físicamente en imágenes que vienen hacia mí y yo soy el receptor. El otro es mi última escultura experimental, mi caja vacía. Un espacio receptivo, es mi televisor metafísico. Yo soy el agente activo, me he puesto al borde de la realidad, he tomado conciencia, me alejo de ella, aparco espiritualmente en esta nada. O sea, creo que explica muy bien lo que significan esos 2 televisores, ¿no? Uno emite y el otro es ese espacio receptivo en el que te sientes acogido espiritualmente, ¿no? Que te sientes bien, reconfortado ante esa obra que él ha sido capaz de generar, ¿no? Y bueno, aquí 2 esculturas en las que vemos pues tanto la idea de un soporte pétreo que así que parece, ¿no? Que ha sido atacado desde el exterior, ¿no? Con esas concavidades y su relación con el espacio, y otro que ha construido con chapas metálicas, ¿no? Ese espacio vacío, ese poliedro como vacío, ¿no? De alguna manera estas piezas, que también son muy interesantes porque es un soporte pétreo, vemos un sólido, pero a la vez Oteiza está reflejando una caja vacía, ¿no? Es como si nos quisiera engañar doblemente de alguna manera, ¿no? Vemos un sólido, pero si solamente nos fijásemos en la parte negra, ¿no? Especialmente en la pieza de la izquierda, veríamos una caja vacía, pero lo que estamos viendo es una piedra de 2 combinado en blancos y negros, ¿no? Sí que es verdad que con lo que hemos visto, pues parecería que la cuestión espiritual pues tiene que ver con el vacío, ¿no? Con la luz, con estas cuestiones que él está barajando. Sin embargo, en Oteiza tampoco, ni en el arte, como os he dicho antes, puedes establecer esas cuestiones de una forma normativa, porque no es así, ¿no? Esta escultura no está conformada con esa idea de los vacíos, no es tan importante esa cuestión de la iluminación. Vemos que es una masa de un sólido pétreo y, sin embargo, bueno, al menos yo me siento concitada ante esta escultura que se titula Tú eres Pedro, ¿no? Que no digamos que de alguna forma no le podemos aplicar esas mismas cuestiones, ¿no? Un poco por analizar estos elementos, ¿no? Con los que se conforman o él quiere conformar esa escultura, ¿no? Pensé, ¿no? En alguna obra, ¿no? que se conformara, o que, por ejemplo, en esta capilla Ronchamp de Le Corbusier, en la que él creía firmemente que me he puesto por aquí, creo, la frase, porque él creía firmemente que a través de los elementos formales, ¿no? Que él también maneja de manera maravillosa,
podía transmitir con esos elementos formales toda esta cuestión trascendental y espiritual a través de la luz y de esas formas arquitectónicas, ¿no? Creo que si regresamos a Aránzazu también lo entenderíamos muy bien si observamos este ábside, ¿no?, de Lucio Muñoz, ¿no?, en el que pues magistralmente él ha manejado pues la luz, la textura a través de esos elementos de madera, ¿no?, y cómo ha sabido conformar todo ese espacio, que es un semicilindro de 620 metros cuadrados, para revelar esa imagen de la Virgen que mide 30 centímetros y que sigue siendo, a pesar de eso, bueno, pues la gran protagonista de Aránzazu, ¿no? Y posiblemente hay en este sentido de... voy a buscar una... Bueno, hay como dos cuestiones interesantes que os quería decir aquí en relación al friso, que son, por un lado, no solamente el haber conformado todo eso, ¿no?, de estas cualidades de la obra, ¿no?, sino que el propio Lucio, ¿no?, Lucio Muñoz, bueno, pues dice que... a ver, me había anotado aquí, a ver si lo encuentro. Bueno, que contribuye, ¿no?, al encuentro con lo trascendente y constituye la hazaña del misterio para rememorar la aparición de la Virgen y procurar el clima necesario para acercarnos a ella, ¿no? De alguna manera, digamos que la obra de arte tiene todos estos elementos, pero es difícil, creo que voy a leer esta frase mejor, de Didi Huberman, que dice, de alguna manera hay muchos elementos en la obra de arte, pero ¿por qué este ábside nos resulta...? O sea, yo creo que no hay nadie que se ponga enfrente de ese ábside y no sienta algo. Creo que, o sea, independientemente de su religiosidad, porque creo firmemente que la obra nos afecta. No sé, cada uno nos afectará de una manera distinta, eso sí es cierto, claro, pero creo que esa obra nos afecta, ¿no? Nos llega a concitar de alguna manera. No creo que nadie que entre ahí no le pase nada. O sea, soy incapaz de pensar que no le pase nada cuando vea eso, ¿no? Entonces, esta frase de Didi Huberman, que a mí me gusta mucho, dice que probablemente el acierto, en este caso vamos a suponer del ábside, no está en ninguna parte de manera absoluta. Los objetos visuales desarrollan toda su eficacia para tender puentes entre órdenes de realidades. Son operadores prolíficos de desplazamientos y de condensaciones, organismos productores tanto de saber como de no saber. Es decir, tenemos como, ante una obra de arte tienes la cuestión también del misterio. Eso decía, por ejemplo, Basterrechea, que una cosa le había enseñado Oteiza, que era que toda obra de arte tenía que contener un misterio. Es decir, sientes algo, pues evidentemente he estudiado la obra de Oteiza, pero nunca voy a tener todas las armas para saber qué había en su cabeza en profundidad, ¿no? Es decir, puedo conocer muchas cosas, pero las razones últimas solo las conocía él, eso está claro, ¿no? Entonces, al final, vamos a tener siempre todas una serie de cuestiones que se nos van a escapar, ¿no? Y quizá también eso es lo bueno, ¿no?, que tenga múltiples interpretaciones o que pueda tenerlas, ¿no? Bueno, en este caso comparaba... Bueno, ponía en relación estas dos imágenes, ¿no?, esta asunción de Oteiza, esta obra en yeso que tiene una potencia increíble, ¿no?, con esas concavidades y cómo la propia materia, ¿no?, le sirve, ¿no? En realidad la materia es lo que le sirve para poner de manifiesto, ¿no?, esta cuestión de lo que queda en superficie y lo que es luz, sombra, ¿no? Y en realidad es esa sensación como, digamos, opaca del yeso la que le ayuda realmente a que esa obra, bueno, pues tienda a esa verticalidad, ¿no?
he puesto esta imagen de la Inmaculada del Greco sobre la que Oteiza dibuja esas flechas, por eso he puesto esta imagen en blanco y negro, de esa ascensión, ¿no? Como todas esas figuras, ¿no? Desde las flores que están en el pie del ángel hasta el ala y cómo va subiendo, ¿no? De manera como serpenteante, ¿no? Hasta la imagen esa del Espíritu Santo y cómo también los colores que no se ven aquí, pues hacen que son muchos, sobre todo el ala del ángel, son todo como ocres y marrones, pues hacen resurgir precisamente el manto de la Virgen, ¿no? Como cada uno, ¿no? En escultura o en pintura, se han agarrado a aquello que han podido, digamos, para poner de manifiesto, de alguna manera, pues no solo la representación, sino lo que no se puede representar. Aquello que es el arte, ¿no? Lo que no se puede atrapar, pero que el artista intenta atraparlo, ¿no? De alguna manera, materialmente, formalmente y con todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, hay una escultura especialmente interesante en este sentido, ¿no? Que es esta caja metafísica, que se llama caja metafísica por conjunción de dos triedros, son como tres planos, digamos, ¿no? Unidos unos así y otros así, ¿no? Uno abajo y otro arriba, que se abren más o menos, ¿no? Dependiendo de qué variante o versión de esta caja metafísica hace Oteiza, ¿no? Bueno, le suele poner este título y luego una serie de subtítulos, ¿no? Por ejemplo, hay una caja metafísica que se titula Vacío respirando, ¿no? Como si fuese el vacío que está dentro de la caja el que ha respirado, es decir, es un ser vivo. Otra cuestión importante también en Oteiza es la idea de la... Eh, ay, que no me va a salir la palabra, lo inmóvil, ¿no? De alguna manera esa sensación de una inmovilidad, ¿no? Que contiene la propia obra de arte, ¿no? Y que Oteiza también trata de atrapar, ¿no? Se da cuenta de todo lo que hay en la naturaleza, se transforma, ¿no? Y sufre muchos movimientos y transformaciones que casi no nos damos cuenta, pero está en continuo movimiento. La naturaleza representaría todo lo que finalmente muere. Sin embargo, ese espacio que él trata de atrapar, ese espacio vacío, es un espacio atemporal, ¿no? Y realmente incorruptible, ¿no? Eterno, de alguna manera, ¿no? Y trata también de silenciar su obra, ¿no? Cada vez más, decíamos, silenciamiento de la expresión, silenciamiento de la masa, incluso de la materia. Esta es una caja cobreada, pero normalmente las obras de Oteiza son chapa metálica, negra, lisa y mate. Es decir, lo más, digamos, menos táctil o menos sensación de matérica, ¿no? De materia escultórica, para poner de manifiesto precisamente ese espacio vacío, ¿no? Sí. Y bueno, esta otra caja metafísica que se titula igual, pero con el subtítulo Homenaje a la Anunciación de Fray Angélico, ¿no? Es una obra muy interesante porque si recordáis el cuadro, que ahora os lo voy a poner, pues tiene esa idea de un cubículo en el que se está produciendo ese anunciamiento, ¿no? Esa anunciación, ¿no? a la Virgen, ¿no? Que en el fondo le está transmitiendo un concepto muy difícil de transmitir, ¿no? Le está diciendo vas a tener un niño y se lo dice el Espíritu Santo, toda esa cuestión difícil de entender y reflejar y transmitir en imágenes, ¿no? A través de una luz que es como el misterio de alguna manera, ¿no? Estos son tres versiones de la Anunciación de Fray Angélico, las tres de diferentes momentos. Está situada en Cortona y vemos que está toda esa arquitectura, ese cubo, ¿no? Esa columna que divide de alguna manera el mundo espiritual del mundo terrenal y cómo el ángel le está lanzando ese mensaje a la Virgen, ¿no? Pero a través de una serie de líneas no está escrito ese mensaje está escrito, ¿no? Es un texto, digamos. En esta otra versión, que es la que está en el Museo del Prado, ya no está ese mensaje en un texto, sino que es la luz, ¿no? Es el Espíritu Santo y ese rayo de luz dorado, esa luz divina, la que con esa diagonal, digamos, rompe esa imagen de la obra y le está transmitiendo ese mensaje, ¿no? También la idea del cubículo, ¿no? Cada vez ese cubo más
cuadrado, digamos, de alguna manera, ¿no? Más geométrico, y cómo esa disposición también entre las figuras y digamos, la naturaleza y el pecado, ¿no? Y cómo esa resolución del pecado, ¿no? Cómo se ha lanzado ese mensaje, ¿no? Cómo el pintor ha lanzado ese mensaje. Y esta, que es otra anunciación de Fray Angelico, que está en los muros del convento de San Marcos, ¿no? En Florencia. Y precisamente Didi Huberman hace un texto maravilloso que explica y describe esta imagen, y él dice que realmente ahora entre las figuras solo hay ese muro blanco, ¿no? Realmente solo hay un espacio vacío, ¿no? Una nada entre ambas figuras, pero es una nada que es todo, porque es como una pantalla de ensoñación, ¿no? Con esos blancos, ¿no? Y esa iluminación, ¿no? De alguna manera. Bueno, aquí os ponía estas dos imágenes unidas, ¿no? Y regresando, bueno, a Oteiza, pues la idea de ese espacio vacío, ¿no? Que él quiere alcanzar y que en cierto modo encuentra también en el cromlech, ¿no? Como sabéis, esta construcción primitiva de piedras no unidas que delimitan un espacio vacío, ¿no? Y que dice Oteiza que creo que tenía por aquí alguna imagen, o sea, alguna nota que os quería leer, pero que creo que lo tenía por aquí. Bueno, es que no sé si la voy a encontrar, a ver. Sí, lo que pasa es que me las he marcado aquí. Normalmente me suelo anotar de otra manera, pero bueno. Aquí. Bueno, al final dice, el cromlech es una habitación para el alma, un espacio receptivo y de protección, ¿no? Donde él encuentra, digamos, se elimina, dice exactamente, se elimina el transcurrir, ¿no? Y se alcanza lo inmóvil, está asociado a la idea como algo intemporal y sagrado, ¿no? Creo que tenemos que ir terminando. Tenía más imágenes y un poco, pero bueno, en realidad era regresar de nuevo a Aránzazu para concluir con esa obra, ¿no? de Oteiza, ¿no? Y bueno, sencillamente, pues como, bueno, él articuló en este espacio pues todas esas ideas, ¿no? Que él quería plasmar en su escultura, ¿no? Y como, bueno, pues bueno, en realidad, mira, voy a acabar con esta imagen, que es este frontón vacío, ese muro vacío. Como sabéis, el gran, digamos, esa intemporalidad también de la fachada de Aránzazu se debe a ese muro vacío, ¿no? Llegamos y nos encontramos con la nada, ¿no? Con la muerte, ¿no? Dice Oteiza, pero sabemos que dentro es como si se transparentara el muro, dentro está la Virgen, ¿no? Como si tanto el ábside como la fachada de Aránzazu pudiesen estar juntas, y aunque tú te encuentras con la muerte, sabes que dentro está la resurrección, ¿no? Te espera esa madre, ¿no? Con la luz tintineante esperándote, ¿no? Y ante este friso, ¿no? Ante este frontón también vacío, como ese muro vacío de Aránzazu, terminaré con una frase de Oteiza que dice: el artista puede tratar de cualquier cosa, pero el arte que trata el artista verdadero trata de poner solución a su más íntima necesidad espiritual. El arte es curación del espíritu en cuanto a sensibilidad existencial, en cuanto a sentimiento trágico de la existencia. Entonces, siento un poco que he ido muy apurada y que... Gracias. Que eso, os pido disculpas porque hoy no me he sentido yo... Sí, pero... No... Muchas gracias, Elena, por este torrente de palabras, de espiritualidad, de mística, de escultura, la presentación biográfica fenomenal de un gran contenido, ese Oteiza luchando con el espíritu y sacándolo afuera. Al final, qué bonito lo de ese frontón, ¿verdad? ¿No fue también la gran cuestión suya al final de que estaba buscando cómo
reflejar de algún agujero, algo que hiciera pasar por ese frontón hasta la Virgen, que el que llegara entrara hasta la Virgen, porque esta es la gran cuestión espiritual del imaginario vasco en este momento, tal vez, que hemos visto en las otras conferencias, ¿no? Como qué lejos estamos, ¿no? Aquí de la inteligencia artificial, del online, de la cibernética, del alma que falta, todo esto, ¿no? Pero hubo y está ahí, ¿no? Y queda como gran reto de alguna forma, ¿no? Cómo atravesar para que realmente lleguemos a ese espacio que lo has definido de tantas formas, lo espiritual, ¿no? Lo trascendente, aquello donde yo me encuentro con lo absoluto, con lo realizado, con lo salvado, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se ha realizado de alguna forma por algún otro artista, ha intentado romper el frontón. Hombre, yo creo que los dos lo rompen completamente. Lo que pasa es que claro, o sea, los dos y todos, ¿no? O sea, que al final yo creo que el atrevimiento es hacerlo, ¿no? Y luego ya, claro, cómo lo veamos cada uno y lo que para cada uno signifique, eso ya es difícil de medir, ¿no? Pero yo creo que el atrevimiento lo hacen. De hecho, por ejemplo, una de las controversias que se produce en Aránzazu es precisamente que se cuestionan en esos años dos cosas, ¿no? Si un artista no religioso puede hacer arte sagrado, y también si el arte abstracto es capaz de dar una respuesta religiosa, ¿no? O sea, ninguna de las dos cosas eran posibles para mucha gente en ese momento, ni que el arte abstracto pudiese transmitir ese sentimiento, ni que un artista no religioso lo pudiese hacer. Y creo que ellos lo demostraron con creces, ¿no? O sea, que al final, evidentemente, que se puede hacer, ¿no? Y se puede transmitir. Y también la Iglesia se dio cuenta de que necesitaba estos artistas, ¿no? De que tenía que cambiar y que tenía que hacer una visión mucho más moderna del arte contemporáneo. De hecho, Pablo VI fue el del Concilio II, escribió una carta a los artistas y les dijo textualmente: os necesitamos porque vosotros hasta ahora nos habéis ayudado a hacer visible lo invisible, que nunca no puede estar mejor definido. El arte y lo que les ha ayudado los artistas a hacer eso visible, lo invisible, ¿no? Muy bien. Bueno, perdón por haberos quitado el tiempo del debate que os pertenece a vosotros. ¿Alguna mano? ¿Alguien que quiera, bueno, pues reaccionar de alguna forma, decir algo, hacer una pregunta, algo que subrayar? Este señor de Oteiza y que dediques un tiempo a observarla y descubrir la espiritualidad que tenía él. O sea, me parece hermosísimo. Yo ahora lo voy a mirar de distinta forma. Bueno, la escultura de Oteiza. O sea, a mí me ha venido sensacional. Me encanta. Me encanta porque creo que nuestra felicidad está en interiorizar también, en buscar la paz dentro de nosotros, no en el entorno. Entonces Oteiza ya estaba ejercitando ese tema y fue una cosa porque, claro, ahora ya hay muchas corrientes de los yogas, de las meditaciones, etcétera. Pero en aquel momento él no conocería, supongo, no sé si se enteró, pero cómo supo profundizar, ¿no? Y tratar de interiorizar con las obras de arte. Es impresionante. O sea, tengo otra visión de Oteiza. Sí, por ejemplo, ante las cajas metafísicas, una de las cosas que él decía es eso, que nos da mucho miedo mirarnos a nosotros mismos. De alguna manera es como esa caja te obliga a realmente, te concita, o sea, te hace abstraerte y también es eso, ¿no? A la vez que él quiere hacer algo intemporal, también quiere hacer algo que inmovilizarlo, también quiere que tú te quedes ahí concernido, ¿no? Ante esa obra, ¿no? Sí. Muy bien, Sí. El frontón de Aránzazu es precisamente una de las cosas que incluso se hace dura. Si camináramos hasta el muro, pues quedaríamos ahí encerrados, ¿no?
pero es que el frontón, el muro, juntamente con las estatuarias y juntamente con la bajada a la iglesia, es un conjunto. Y yo creo que la bajada a la iglesia entonces nos está invitando. Esto es el dolor, es la falta de esperanza, que dice el mismo Oteiza, se pierde la esperanza. Es decir, eso en sí mismo no da esperanza el muro con los apóstoles, pero nos invita a entrar, bajando esa bajada, bajando a entrar dentro donde está la respuesta. Yo creo que no se puede ver solamente, es decir, la obra de Oteiza, diría yo que no se puede leer sin Lucio Muñoz y el Basílica Interior. Sí, en realidad es una conjunción entre todos, porque también es verdad que los arquitectos supieron hacer muchos guiños para que todo eso funcionara, ¿no? Desde esa bajada, ¿no?, en la que tú luego ya ves el friso, ¿no?, cómo te vas encontrando con el friso, y también cómo se define la basílica a través de la luz. Realmente Aránzazu se define a través de la luz y a través de las concavidades. Todo es una compresión del espacio a través de concavidades que te va llevando hacia donde él te quiere llevar. Tú entras en Aránzazu y es como si te teledirigieran hacia allí, entre la luz, esa luz natural que han conseguido hacer los arquitectos con ese ábside inclinado, que va cambiando constantemente con el día, claro, eso lo hace, le da vida, eso es lo vital de ese ábside, ¿no? Y luego la textura, la madera, el color, cómo ha manejado esa ambientación del color, ¿no?, de cómo ha conseguido generar toda sensación de ese espacio en el que aparece realmente la Virgen, y es una conjunción de todos ellos, y los arquitectos son fundamentales para también generar todo eso, y los artistas que han sido capaces de insertarse en ese espacio y hacer su aportación, ¿no? Saidi Oiza decía que le interesaba la experimentación en el arte, ¿no? También Oteiza todo su propósito experimental está basado en eso, y otra cuestión era cómo conjugar la obra de esos artistas, y sobre todo decía Oiza que cada uno de los artistas no intervino en Aránzazu para lucirse a sí mismo, sino que lo que hizo fue remar a favor de la basílica, que la basílica tuviera sentido, ¿no? Y eso yo creo que quizá se nota mucho en Aránzazu, ¿no?, que ahí se produjo una conjunción de artistas y que todos ellos remaron a favor de lo que la basílica es hoy, ¿no? Y significa para nosotros, ¿no?, que se ha convertido en un emblema, ¿no?, un simbólico del arte religioso en el siglo XX, ¿no? Y sobre todo también algo atemporal. Tú ves esa fachada y nosotros porque estamos acostumbrados, pero yo creo que si a alguien le pones una imagen de esa fachada, pues de momento no sabría muy bien en dónde encajarla exactamente. Precisamente las paralizaciones del proyecto de Aránzazu lo que hicieron fue que hubiese un tiempo de maduración, ¿no? Y que tanto Oteiza como pues posteriormente otras intervenciones como la de Lucio, por ejemplo, pues se dieron lugar, ¿no? O sea que todo eso hizo esa gran transformación, ¿no? En el fondo pues fue beneficioso, aunque fuese doloroso, ¿no? Pues tenemos que ir terminando. ¿Alguna última pregunta, reacción? Si no, terminamos aquí dándote las gracias, Elena, de verdad, muy bien. Y ha sido realmente un final, una conclusión de un imaginario vasco de mucho contenido y precioso en lo que hemos subrayado de lo espiritual, que es posible todavía. Pues muchas gracias. Pues gracias a ti.